Muy pero muy buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vamos a la segunda descarga con nuestro queridísimo Magíster Juan Amado Garro desde Argentina. Y vamos con el segundo tema, donde se tituló Atletismo, carrera, perspectiva pedagógica y de rendimiento. Esta segunda conferencia va hilada, porque esto va hilada, esto va así como un tejido muy espectacular que Juan Amado lo ha hecho de una manera maravillosa. Entonces, Juan Amado, arranquemos, entremos en materia de una vez. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar eh, con la presentación. Nos toca hablar ahora de las carreras, ¿verdad? Y como dijo Hilder, con una perspectiva pedagógica y de rendimiento. Así que acá sí va a ser un poquito más complejo, entonces acá sí les pido por favor que si alguien quiere hacer alguna pregunta la haga, por favor, porque voy a ir como avanzando demasiado rápido, pero entiendan que yo hago esto hace ya casi 40 años, que es como muy fácil para mí, pero si utilizo ciertos lenguajes que no comprenden, les pido por favor que me lo hagan saber. Entonces, voy a empezar con una pequeña introducción que es de mi autoría, que después le voy a compartir a Hilder. Es un pequeño Word que tiene mi autoría para definir esta cuestión de cómo podemos lograr ser parte de la formación integral de las personas, ¿verdad? A través del atletismo, que es un conjunto de movimientos naturales, pero que tienen cierta impronta de una técnica disciplinar, porque cuando hablamos del atletismo, propiamente dicho, no es solamente correr, saltar y lanzar. Este deporte madre cumple una variedad de movimientos que enriquece capacidades coordinativas y condicionales a través de técnicas, le da un marco más allá de lo natural, pero también podemos aprovechar esa experiencia del movimiento con características pedagógicas y transferirlas a otros deportes que sin lugar a duda lo podemos hacer, no hay ningún problema. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica que tenga que ver con el atletismo, que ustedes saben que viene desde los griegos y que en el vocablo griego athletic significa combate, y en la Grecia antigua el atletismo tenía una finalidad que era preparar a los hombres para la guerra. Por eso este deporte nace en Grecia, ¿no? Y recordar lo interesante de ellos con las características de lo que hacían, pero nos vamos a enfocar ahí solamente, fíjense, en lo que tiene que ver con las carreras, donde se practicaba en estadios que tenían, fíjense ahí, ¿no? Ellos hablaban de pies óseos. Fíjense la característica de lo que es la bibliografía, de lo que es la literatura griega, donde esta distancia refería a 192,27 metros, y en los cuales ellos en ese estadio, que el Panathinaiko es un estadio muy lindo que hay, está en el Monte Olimpo, muy conservado, muy lindo, ojalá alguna vez pudiera ir, ¿no? Porque creo que cuando a uno le gusta esto, estaría ahí cumpliendo un sueño, ¿no? Ese estadio antiguo griego hoy está mantenido, tiene mármol de Carrara, están marcados los andariveles, con esa característica, ¿no? Y había carreras de velocidad que consistían en correr una sola vuelta, o sea, la carrera de velocidad de la época tenía 192 metros. El diablio consistía en correr dos vueltas, ¿sí? Por lo tanto, casi ahí cercano a los 370, 380 metros. La carrera hípica, donde ya cambiaba en el escenario, y se llamaba hipódromo, un poco más largo, donde había que recorrer cuatro estadios. ¿M? Cuatro estadios, podríamos decir ya que casi como una prueba de medio fondo corto. Ya no se preocupen que después les voy a explicar qué es el medio fondo corto. El dólico o el gran fondo, donde el recorrido era variado, mucho más largo, 24 estadios, y ahí fíjense que la placa dice alrededor de 4.500 metros. De esta manera fue como antiguamente comenzaron a correr, ¿no? Los griegos sobre todo, le debemos mucho a los griegos en el desarrollo del atletismo. Y acá yo les he traído una tabla referencial para que ustedes puedan mirar todo el andamiaje que hay de lo que son las carreras. Este es un programa característico de las competencias, digamos, federativas, donde esta tabla de carrera considera no solamente una estructura del correr así porque sí, sino que si lo van observando en el margen izquierdo de la pantalla, yo voy a usar el puntero para ayudarme siempre, en este margen izquierdo tienen
las carreras de velocidad, las del medio fondo corto, las del medio fondo largo, las del fondo, las del medio fondo maratón, media maratón también, bueno, el gran fondo maratón, los 42 kilómetros, las carreras denominadas ultramaratones, que son las de más de 50 kilómetros, la marcha atlética, que se hace, hay que saber reconocer acá, se hacen dos tipos de marcha, ¿verdad? Una marcha en el estadio y una marcha en carretera o calle, que es mucho más larga, las carreras con vallas y las carreras con obstáculos, que todo lo que acabo de decir es bien diferente. Una cosa son las vallas y otra cosa distinta son los obstáculos. Bueno, ahí van mirando cómo cambian también las características de las pruebas. También acá en velocidad se observan esa denominación de 4 por 100 que está especificada acá, o 4 por 200, 4 por 400, tiene que ver con los relevos. Dicho sea de paso, comentarles que si no lo vieron, los relevos de 4 por 400 han cambiado y ahora son de combinación mixta en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, o en los campeonatos mundiales. Entonces, ven que corren dos varones y dos mujeres. Y entender esta situación de cómo se organizan las distancias de acuerdo a la velocidad o de acuerdo a la resistencia, de acuerdo a los obstáculos o no. Yo me gusta nombrar a las carreras con vallas como tal, como carreras de velocidad con vallas. Y las carreras con obstáculos son bien diferentes. Me gustaría mucho que en un rato alguien me pregunte, pero maestro, ¿cuál es la diferencia entre las vallas y los obstáculos? Y se las voy a explicar. Así que ojalá que me estén prestando atención y que alguien me recuerde esa pregunta que es bien interesante, ¿sí? Ya dije y lo voy a decir de nuevo, que si hay algo que quisieran que les explique con más detenido, por favor no duden en hacerme la pregunta. Vamos a empezar a hablar de los... Sí, diga. Tener en cuenta que el micrófono está abierto y habilitado para todos sin ningún problema. Está habilitado el micrófono. Simplemente lo activa y dice Maestro Juan y listo, se le abre el espacio. Muchas gracias, Hilder. De acuerdo a las características de World Athletic, que no solamente regula este deporte, sino que nos da un fuerte andamiaje técnico, después ya que aprovecho la oportunidad, Hilder, para que consideres que tenemos varios libros también para compartir con los maestros acerca del atletismo, las carreras tienen fundamentos. Y los fundamentos que tenemos que apreciar acá es que uno pareciera creer o entender que las carreras no son eventos técnicos, y sin embargo requieren de mucha precisión técnica, de mucha característica técnica. Ahí me precio de la foto que les comparto de un señor que hizo desastre hace un tiempo, que es Usain Bolt, el rey de la velocidad, al cual admiré muchísimo, al cual analicé muchísimo. Ya vamos a hablar de por qué Usain Bolt era Usain Bolt, ¿no? Y por qué no lo pudieron derrotar nunca. Ya voy a conversar algo acerca de eso. Sin embargo, hablar de los fundamentos, hablamos de ciertas dificultades técnicas. Y acá hablamos de dos fundamentalmente y nos vamos a referir a las carreras de velocidad, que tiene que ver con la salida y que tiene que ver con las carreras con vallas. ¿Por qué las salidas? Porque, queridos colegas, todas las pruebas de velocidad que van desde los 60 metros, por ejemplo, llanos o 60 metros con vallas y hasta los 400 metros con vallas, 400 metros llanos, 400 metros relevos, todo lo que es velocidad tiene una salida que se llama partida baja. Y la característica es que hay unos partidores que se colocan en el piso, ya vamos a ver alguna imagen de eso, y donde el atleta tiene que tomar una postura técnica que se conoce con la primera parte, con lo que se llama a sus marcas, que el atleta se coloca en 5 apoyos, luego viene la fase del listos, la fase del impulso y la cuarta fase que es la fase de la aceleración. Y la otra característica de dificultad técnica tiene que ver con las vallas. ¿Por qué? Porque las vallas también son de velocidad. Y cuando hablamos de las vallas en velocidad, podemos considerar que hay vallas en velocidad corta, que son las de 100 y 110 metros llanos, por ejemplo, la de 100 metros con vallas para mujeres, 110 metros con vallas para varones, y le llamo de velocidad corta. ¿Por qué? Porque hay 10 vallas con una distancia relativa y una altura relativa de acuerdo al género, de acuerdo a la categoría, pero se desarrolla ahí en 100, 110 metros. Y las vallas largas, que son a los 400 metros con vallas para ambos sexos, pero donde la distancia entre vallas es mucho más larga porque son 10 vallas y son
400 metros. Entonces, ya ahí tienen una dificultad técnica que se ajusta obviamente con los procesos del entrenamiento. Esto no es que es azaroso, sino que todo esto tiene un contenido de trabajo. Y si hablamos de los fundamentos de las carreras, nos vamos al otro extremo, que es la marcha atlética. La marcha atlética que muchas veces es como desmerecida en los programas del atletismo de día doméstico, donde yo radico, se hace mucho torneo atlético, pero donde no se hace tanta competencia de la marcha. Entonces, ¿por qué? Porque la marcha requiere de una técnica específica. Fíjense que es un evento de acción cíclica, casi similar a un entrenamiento, dice, ¿no? Pero hay una técnica y porque si ustedes observen la foto que están ahí, que son fotos mundialistas, verán que una característica de la marcha es la siguiente, una de las tantas, ¿no? Fíjense el atleta que tiene el número 119, que tiene en este caso el pie derecho en apoyo con el piso y el pie izquierdo está en fase de vuelo. Eso significa que una condición de la marcha es que siempre tiene que haber un pie apoyado en el piso. Ahí, por ejemplo, la atleta que viene detrás podría ser pasible de una sanción si un juez considera que de forma permanente tiene, miren, en este caso, el pie izquierdo casi en fase de vuelo porque está despegado y el pie derecho también. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando que ambos pies están en fase de vuelo y por lo tanto no estaría marchando, sino que estaría ya trotando, corriendo. Entonces, esas cuestiones son de penalización en la marcha. Entonces, en la marcha hay un gran trabajo del tren inferior en esta cuestión que pareciera ser que como no se puede correr, los pies van muy rectos, ¿verdad? La articulación de la rodilla va prácticamente extendida. No hay un impulso, no hay una pierna libre que impulse y vuela, porque la característica indica que el atleta tiene que ir permanentemente con un apoyo en el piso, pero lo tiene que hacer rápido. Y esa es la importancia de la carrera con marcha, lo tiene que hacer rápido. Y para que lo haga rápido, el siguiente principio es que hay un gran trabajo de la cadera, un gran trabajo articular de la cadera que la hace muy dinámica y atractiva la marcha. Y finalmente, un gran trabajo de los miembros superiores. Entonces, fíjense si no habrá elementos de fundamentos en las carreras. ¿Cuál es el objetivo de las carreras? ¿Qué creen que cuál es el objetivo de la carrera? Ya sea carrera de velocidad o ya sea carrera de resistencia, el objetivo es ser más rápido que. Es decir, yo estoy compitiendo para ser el más rápido, el mejor, el más resistente. En el atletismo de hoy, ser más resistente implica ser más rápido. Hay pruebas de medio fondo corto que cada vez se le parecen más a la velocidad. Ustedes si ven una prueba de 800 metros de primer nivel mundial, que es una prueba de medio fondo corto, se va pareciendo cada vez más a la velocidad que al medio fondo o a la resistencia. Entonces, el atleta tiene que saber manejar esos esfuerzos, regular el esfuerzo según la dificultad y según la distancia del evento. Pero ahí también aparece otro fundamento entonces que es la rapidez asociada, como dije, en el caso de la resistencia, a un ritmo. Y en el aspecto biomecánico, queridos colegas, viene algo fundamental e interesante. Este concepto aplica generalmente a los exámenes que tomo en la universidad. ¿Cuáles, yo les digo siempre, cuáles son los factores que determinan la velocidad de un atleta? Y acá hablamos de extensión de zancada y de frecuencia de zancada. Son dos cosas muy diferentes. Extensión, les diría también, sería la longitud del paso, ¿verdad? La amplitud del paso, entenderán por extensión. Y si les pregunto, y si me volviera a las fotos de atrás, cuando le dije que iba a hablar de Usain Bolt, lo que tenía Usain Bolt era un estilo biomecánico bien interesante porque también en el alto rendimiento hoy se busca mucho el factor altura, quiere decir que tenga palancas largas, además de que tenga, por supuesto, características de velocista, porque si tiene palancas largas y no es velocista no le va a servir mucho. Entonces, con ese atleta de palancas largas, lo que vamos a lograr es una gran amplitud de la zancada. Con atletas de menor estatura, lo que vamos a lograr es una mayor frecuencia de zancada. Ahora me preguntan, profe, ¿entonces quiere decir que un atleta alto sí sirve y uno más bajo no sirve? No, los dos pueden ser excelentes velocistas, porque el que tiene amplitud de zancada, si no tiene velocidad de zancada, no va a servir de nada, va a ser muy lento, va a ser un paso largo pero lento. Y el que tiene menor estatura,
si tiene una gran frecuencia de zancada, puede ser igual. Lo que pasa es que el aspecto biomecánico se nos va a perder porque en el esfuerzo va a dominar el que tenga mayor condición atlética y generalmente son los de mayor estatura. Pero recuerden, aquellos que son un poquito más apasionados por el atletismo, que Usain Bolt estuvo a punto de perder con un canadiense llamado De Green, que era un poquito más bajo que él, y finalmente Usain Bolt logra ganarle en los últimos 20 metros de la competencia. ¿Por qué? Porque en este aspecto biomecánico, yo hace un ratito hablaba de la partida y decía que la partida tenía que ver con la salida baja o de abajo, y entonces podemos entender que la salida baja o de abajo, ¿quién va a salir más rápido? ¿El más alto o el más bajo? En la partida baja, en esta situación estática del movimiento, el que va a despegar más rápido, el que va a impulsar más rápido, generalmente es el que tiene menor estatura. El que tiene mayor estatura va a estar complicadísimo para despegar y para dar el primer paso al impulso. Generalmente en la carrera el atleta más alto pierde energía, o sea, se disipa la energía, porque es tan alto que tiene que apoyar hacia afuera, apoya hacia afuera. Y una de las características importantes del aspecto biomecánico es que el atleta tiene que correr en línea, tiene que correr cerca de su eje, cerca de su plano, porque no se disipa la energía y se concentra en la línea horizontal de la carrera. Entonces, la técnica, la morfología y la cualidad física tienen muchísima influencia tanto en la extensión como en la amplitud de la frecuencia de la zancada, ¿verdad? Entonces, son dos cosas importantes para considerar, que es netamente biomecánico y sumamente importante. Y vamos a analizar estas cuestiones que hablamos de la zancada. Fíjense cómo acá hablamos del análisis de dos cuestiones muy importantes, que son dos fases de la carrera de velocidad, en este caso, que tienen que ver con el apoyo y el vuelo. El apoyo y el vuelo determinan la amplitud o determinan la frecuencia de la zancada. Es decir, si el paso es más largo, más corto, hablamos de amplitud o hablamos de frecuencia. Espero que lo puedan disfrutar y espero que puedan ver con qué tiene que ver el vuelo y con qué tiene que ver la amplitud. ¿Sí? Ya dije que si hace falta, lo que tienen que hacer es ir pidiéndome que les explique las diapositivas que van a ir pasando. Y en ese análisis de las fases, en este caso voy a analizar fase de apoyo, fíjense, cuando hablamos de fase de apoyo, habla del el paso de apoyo anterior, habla del zarpazo, que es lo que hace la pierna de impulso, y habla de la amortiguación, que es el pie que está apoyado. Esa característica se observa permanentemente y si quieren que lo hagamos más fácil, fíjense este pie que está acá ofreciendo amortiguación y este pie que está ofreciendo acá impulso. Este pie está en el aire y este pie está en fase de vuelo. Pero acá lo que estamos analizando es lo que sucede acá al medio y quiero decirles que este es un radiograma de la misma atleta. Es una secuencia sacada de foto del movimiento de la misma atleta, donde lo que estamos haciendo acá es hacer hincapié en esta fase, que es la de apoyo. Pero hablamos del zarpazo y cuando hablamos del zarpazo quiere decir que los corredores de velocidad no tienen una gran adherencia en la pisada, porque si tuvieran gran adherencia no tendrían velocidad. Por lo tanto, tenemos que comprender que los corredores de velocidad apoyan con el antepié, es decir, apoyan sobre los metatarsos. Si apoyaran sobre la parte media del pie o apoyaran sobre el retropié, llamado también talón, estaríamos hablando de atletas que harían mucha absorción del movimiento, por lo tanto no van a poder despegar de manera rápida. Entonces, una condición importante para enseñar tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué significa apoyar? ¿Qué significa estar en fase de vuelo? ¿Qué significa amortiguar? Y cómo dar un zarpazo. Y en la fase del vuelo tenemos el mismo análisis. Fíjense cómo se habla de balanceos, cómo se habla del poco contacto, como yo les decía, y ahí observan el pie de esta atleta apoyando justamente, ahí donde marco con el mouse, apoyando en la zona del antepié. Y entender entonces que esta cuestión de la fase de vuelo no tiene que ver con mover solamente un pie, una pierna, sino que todo lo contrario, hablamos de movimiento constante y alterno, y hablamos de balanceo anterior de la pierna derecha y la pierna izquierda, pero cuando hablamos del movimiento alterno significa que ambos pies van a hacer fase de vuelo. Si me prestan atención, les voy a mostrar otro interesante detalle.
esta atleta, que es la misma en el primer movimiento, se encuentra completamente en fase de vuelo. Y eso hace la riqueza de la prueba de velocidad, en fase de vuelo y en fase de amplitud de vuelo. ¿Por qué? Porque va la rodilla muy arriba de la pierna que impulsa, está completamente en el aire, y de la pierna izquierda también está en el aire y ya está en fase de despegue. O sea, hay solamente un contacto muy corto en el piso. Es decir, el atleta nunca está apoyado en forma permanente o durante varios segundos, porque eso le va a quitar muchísima velocidad. Y enseñar la técnica de la carrera va a tener que ver con lo siguiente. La técnica de la carrera uno puede enseñar introduciendo habilidades claves, pero que siempre estén relacionados a los contenidos de la velocidad. Por lo tanto, enseñar velocidad va a tener que ver con enseñar velocidad de reacción, velocidad de aceleración, velocidad máxima, mantenimiento de la velocidad. No hay otra forma de enseñarlo. Lo que sí, nosotros tenemos que considerar que no se pueden enseñar todos estos elementos a la vez. No, hay que utilizar una gran gama de variedad de ejercicios y actividades, pero que enfoquen aspectos específicos. Por ejemplo, si vamos a enseñar velocidad de reacción, que la utilizaríamos para hacer la partida baja cuando inicia la carrera, tenemos que centrarnos solamente en eso. No podemos enseñar velocidad de reacción y cómo sostener la máxima velocidad allá por los 80 metros. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, tenemos que enseñar una gran gama de ejercicios, de juegos, de habilidades. Por ejemplo, hay habilidades que tienen que ver con la aplicación de los sentidos. Si hacemos velocidad de reacción, es trabajar la parte interesante de los sentidos, ¿sí? Yo creo que tienen claro qué son los sentidos, pero por ejemplo, un sentido que utilizamos en la velocidad de reacción es el oído, porque después finalmente le vamos a enseñar al corredor de velocidad a que no tiene que estar mirando a los jueces, no, tiene que estar prestando atención. ¿A qué cosa? A cuando el juez dice, a sus marcas, listos, y viene la señal de partida. Entonces, ¿cómo le enseñamos eso? Le enseñamos a trabajar la velocidad de reacción con silbatos, con gestos de movimiento de las manos, movimiento de los ojos, con el golpe de palmas, es decir, estimulamos la capacidad auditiva y la capacidad visual también. ¿Está claro? Pero cuando hablamos de la reacción, todo el tiempo estimulamos la capacidad auditiva. Si trabajamos, por ejemplo, la aceleración, ya seguramente trabajaríamos con más capacidad visual que auditiva. Y también, aunque no lo crean, aparece el tacto como estímulo a trabajar, porque cuando trabajamos la reacción, hay un juego que yo hago siempre, que vengo por la espalda, lo toco, y cuando lo toco, tiene que reaccionar. Entonces, trabajamos velocidad de reacción, velocidad de aceleración al mismo tiempo. Entendamos que la velocidad en el atletismo tiene una fase de desarrollo, como les explicaba, que es la partida baja, donde hay una posición claramente estática, cuando el atleta logra que le digan ya en qué momento sale, donde provoca el impulso, que el impulso es el primer paso a la carrera, luego tiene la aceleración, que en una carrera de velocidad lleva entre 15 a 20 metros aproximadamente, acelerar, y luego tiene algo que se llama desarrollo de la máxima velocidad. Y la máxima velocidad en un corredor de 100 metros dura 60 metros. Préstenme atención con eso, ¿eh? La máxima velocidad tiene una duración de 60 metros. Consideren que tardó 15 a 20 metros para acelerar, más 60 de máxima velocidad, lo sitúa por los 80 metros y le quedan 20 metros más. Y ahí es cuando viene el concepto de mantener la velocidad. Yo le llamo velocidad prolongada, yo le llamo resistencia a la velocidad. Es la última parte donde, si yo hiciera una curva de rendimiento, no es que desacelera. Hay un concepto equivocado donde los atletas, los chicos me dicen, se desacelera. En la carrera de velocidad nunca se desacelera. El atleta hace un gran esfuerzo por tratar de mantenerse en la misma velocidad que lleva cuando logra su máxima velocidad. ¿Está? Si hay algo que, como dije, no se entiende, por favor, porque son conceptos muy técnicos, me lo tienen que ir preguntando. Y en las carreras tenemos que entender que hay puntos en los que tenemos que enfatizar. ¿Qué significa enfatizar? Poner énfasis. Entender cuál es el énfasis para que no falle la planificación que tenemos
porque luego de esto viene el entrenamiento. Yo estoy hablando de conceptos del aprendizaje, conceptos pedagógicos técnicos del aprendizaje de la técnica de la carrera. Después le falta esto, lo que es el entrenamiento del corredor de velocidad. Entonces, uno de los puntos a enfatizar en un velocista es siempre mejorar la reacción, siempre. Y tiene que ver con lo que intentaba explicarle, y ahí lo pueden leer, diferentes señales, posiciones de salida, acostado, sentado, parado, trabajar mucho la velocidad de reacción, aumentar la frecuencia de zancada. ¿Cómo trabajo para aumentar la frecuencia de zancada? Simple, enseñándoles a levantar la rodilla. Cuando levanten la rodilla y tengan aceleración y tengan velocidad, estamos aumentando la frecuencia de la zancada y acortando el péndulo de la pierna libre. Es decir, la pierna libre es la que hace extensión, de acortar el péndulo, aumentar la extensión de la zancada. ¿Cómo lo hacemos? Extendiendo la pierna de apoyo, es decir, corto péndulo de la que vuela, extender la que me queda atrás para que eso me dé mayor extensión de la zancada. Y ejercicios adicionales que tengan que ver con la acción del zarpazo de los pies, que ese famoso zarpazo de los pies tiene que ver con el apoyo del antepié. Es decir, hay muchos ejercicios. Hay uno que es toco, salgo, toco, salgo, toco, salgo, trabajando rítmicamente con el braceo, y eso me permite acentuar el trabajo sobre los metatarsos. Una completa extensión del cuerpo, donde el cuerpo no tiene que ir tirado hacia abajo, porque si yo tiro el tronco hacia abajo, ¿qué me va a pasar? No voy a poder subir la rodilla. Por lo tanto, si no subo la rodilla, las piernas me van a quedar muy rectas, casi como el corredor de marcha. Entonces, tengo que llevar el tronco a tener el cuerpo una mejor extensión que me permita tener una mayor amplitud de la rodilla para lograr una buena zancada. Y una potente y relajada acción de los brazos. Fundamental. ¿Cómo se trabajan los brazos en velocidad? Bien, el movimiento de los brazos va desde el hombro hasta la cadera, rítmico constante del hombro a la cadera, pero fíjense, las manos van abiertas, los dedos van juntos, pero las manos van abiertas. Los dedos no pueden ir separados porque generamos resistencia con el viento. Entonces van abiertas, pero van de esta manera, rítmico, de cadera al hombro, ¿verdad? Y dice, relajada, ¿por qué relajada? Potente y relajada. Porque si yo no relajo los hombros, el corredor de velocidad, si está rígido los hombros, no va a tener ritmo. Entonces, dice acá, potente y relajada. Hay que trabajar mucho para relajar los hombros en los corredores que a veces suelen tener una tensión en los hombros que no les permite trabajar con un braceo amplio y activo en el caso de la velocidad. No puede dejar de mover nunca los brazos en ese ritmo, cadera a hombro, de manera constante y acelerada. Y una amplia variedad de juegos con carreras y pasajes de valla. ¿Por qué? Porque eso lo va a llevar muchísimo al logro de lo que queremos que es un velocista. Puntos a evitar. Si yo trabajo siempre con una escasa gama de ejercicio, con una escasa gama de drills, va a ser siempre lo mismo. Y cuando haga siempre lo mismo, no va a mejorar nada. Entonces lo que tenemos que hacer es una amplia gama de ejercicios, considerando con mucho cuidado lo que era la velocidad de reacción, la aceleración, la máxima velocidad o el mantenimiento de la máxima velocidad. Es decir, no trabajar siempre de la misma manera. Carrera con máximo esfuerzo sin variación de distancia. ¿Qué significa eso? Yo no puedo hacer aprontes o carreras de máximo esfuerzo siempre de 40 metros, 40 metros, 40 metros, 40. No, tengo que variar las distancias. Si trabajo la reacción, no tendrá más de 10, 15, 20 metros. Si trabajo la aceleración, tendrá entre 15, 20, 30 metros. Si trabajo el desarrollo de la velocidad, tendrá 40, 50, 60 metros, ¿se entiende? Y si queremos hacer un apronte explosivo al máximo esfuerzo, una sola vez serán los 100 metros. Ustedes saben que la velocidad es explosiva y no se puede hacer en forma reiterada o repetida. La velocidad, cuando uno evalúa la velocidad, le evalúa sobre una distancia casi como la fuerza máxima. Entonces, tener cuidado justamente con el tercer punto, de evitar la fatiga cuando se trabaja a la velocidad máxima. Evitar la fatiga cuando se trabaja a la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque si no evitamos la fatiga, simplemente lo vamos a lesionar. Sobrevienen las contracturas, que la contractura es la antesala
resala de algún desgarro y por lo tanto lo vamos a lastimar. Un músculo cansado se va a contracturar y un músculo contracturado que no se tenga tiempo se va a desgarrar. Entonces, y finalmente, lo más interesante para los corredores de velocidad, evitar el contacto de los talones durante la carrera. No hay velocista que corra bien si apoya con los talones, claramente, ¿no? Sería casi como un ridículo. Y si hablamos entonces de la partida baja en las carreras de velocidad, ahí les muestro en ese fotograma la secuencia completa. En esta primera parte se encuentra en la partida baja a sus marcas. En la segunda imagen está en la fase de listos. En la primera imagen, si la observan, tiene 5 apoyos. Las dos manos en el piso, ahí, las dos manos en el piso, los dos pies apoyados en los tacos de partida y una rodilla a tierra. En la segunda imagen ya abandonó la rodilla a tierra, está en 4 apoyos. En la tercera imagen ya le dieron la voz de partida, está saliendo ahí. Y es en la quinta imagen donde ven ustedes que ya el primer paso, que se llama impulso, y en todas las demás está en la fase de aceleración. Fíjense qué interesante ese fotograma para poder comprender esto de a sus marcas, listos, impulso y aceleración. ¿Sí? Creo que no hace falta que explique, si bien está explicado ahí qué significa cada cosa, ya creo que lo dije cuando fui mencionando el fotograma. Los objetivos, fíjense, ahí tienen un corredor de partida de velocidad, ahí tiene un taco de partida, tiene una plataforma de salida muy moderna, por supuesto, muy tecnológica, porque fíjense, ahí esta bocina que tiene acá atrás conectada con el cable, dos cosas pasan acá. El atleta escucha la voz del largador cuando le va dando las fases y escucha también el disparo de salida. Y también ese cable que está conectado ahí le va a indicar a la tecnología moderna si el atleta salió antes del disparo. Es decir, si sale antes del disparo es considerado una infracción en la velocidad y en el atletismo de alto rendimiento, en el atletismo federativo, en el atletismo de World Athletics a nivel mundial u olímpico, salir antes de la voz de partida implica ser descalificado de la competencia. Entonces el objetivo de las carreras es maximizar la velocidad durante toda la trayectoria de la carrera, y en las pruebas con vallas es lo mismo, pero es complejo porque se agrega el pasaje de las vallas. Es decir, lo que tiene que hacer un corredor de vallas es tratar de no ir en la velocidad vertical. La velocidad tiene que proyectarla hacia adelante, horizontal, pero tiene la dificultad de una altura. Bueno, eso se trabaja en la carrera con vallas para que el atleta esté siempre cerca de la valla, y cada vez que pasa la valla se pueda tirar con el tronco hacia abajo, hacia la valla, para evitar que ese pasaje se transforme en una acción vertical. Si ustedes entienden que va corriendo y logra, digamos, saltar, irse a la vertical, que es lo erróneo, se va a frenar. Entonces, si se frena, va a pasar una valla, pero va a perder velocidad entre una valla y la otra. En definitiva, un vallista que no entienda el concepto del pasaje de la valla y no de un salto, estará trabajando mal. Las vallas se pasan, no se saltan. Vamos a hablar de las pruebas que siguen, que son las pruebas del medio fondo y del fondo. Claramente la imagen que iba a elegir, ¿no?, era de un africano. Los africanos son los que dominan el medio fondo y el fondo, y la estructura de la zancada es algo similar a la prueba de velocidad, pero tiene otra característica, que es la posición del pie en contacto con el suelo, y esta varía con el ritmo de la carrera. Por lo tanto, fíjense que es muy distinto lo que sucede. Básicamente, si lo pudiéramos observar en la imagen de la velocidad, observaban otra característica respecto de la rodilla. La rodilla acá va un poco más baja, ¿sí? Y acá observan también que ambos pies están en fase de vuelo. El braceo no es tan estricto hacia el hombro y es más relajado abajo. Fíjense otra característica. La mano va cerrada en velocidad y va abierta, en resistencia va cerrada. No sube hasta arriba, es rítmica, pero es coordinada y es un poco más baja. Lo que siempre les diría es que nunca enseñen a ningún corredor, ni a los de velocidad, ni a los de resistencia, a que el braceo se vaya hacia adentro. Si el braceo se va hacia adentro, siempre va a impedir que suba la rodilla. Por lo tanto, digamos, es activo, es abierto, es un poco menos pronunciado que en el de la velocidad. ¿Por qué?
porque no necesita subir tan rápido las rodillas, ¿sí? Va a un menor ritmo de carrera, pero tiene también sus complejidades. Fíjense acá si hablamos de cómo apoyan, ¿no? Los atletas de medio fondo y fondo tienen este fotograma que tiene 5 menciones de los apoyos, donde hablamos en este caso de un pie izquierdo, el contacto con el talón y la fase del despegue, donde, bueno, impacta primero el exterior del talón, como lo marca la parte 1, no el talón, el exterior, ¿sí? Diría ese apoyo, cuando un atleta apoya hacia afuera, estamos hablando de un supinador, o sea, la característica del corredor es que supina, va hacia afuera. Si pisara hacia adentro, hablaríamos de un pronador, y si pisa bien, hablamos de un neutro, ¿está? Eso tiene mucho que ver con el apoyo y con la tecnología que hoy tenemos, y cómo también hoy se comporta el calzado del running, de la gente que hace carreras de fondo. En la parte media hablamos de incluso el metatarso, estos son los dibujos 1 a 3, pero estamos hablando, perdón, dibujo 4 ya, estamos hablando de carreras cortas y más rápidas, ¿verdad? Y el pie rueda siempre, dice el concepto, es de atrás hacia adelante, hacia la punta, en el despegue. Se entiende, ¿no? Que estamos hablando de que cuando apoya con la parte media o el retropié, pero cuando despega, siempre despega hacia el metatarso. Y eso no significa que corra como un corredor de velocidad, implica que tiene más apoyo del pie. Es decir, el velocista tiene mucho más absorción en los apoyos que el corredor de velocidad, tiene muchísimo más absorción. Y vamos a hablar ahora cuáles son las etapas del desarrollo de un atleta World Athletics. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta, verdad? Dos cuestiones, ¿no? Entender el entrenamiento y entender a la competencia. Esto es planificar el entrenamiento. Tenemos que pensar de qué manera estamos viendo la evolución de las etapas del desarrollo de un atleta, bueno, acá dice World Athletics y la Firmina dice ya, como bien lo dijo Hilder, antes se llamaba Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, hoy se llama World Athletics, ¿verdad? Cambió la denominación, pero sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo el mismo espíritu. Fíjense que yo empecé hablando del mini atletismo. Qué curioso, ¿no? Y volvemos a hablar abajo de todo de cuánto tiempo deberíamos hacer mini atletismo. Miren qué bueno que está esto. Me encantaría que alguien le saque una foto, se lo guarde, para entender entonces el desarrollo que hay en el atletismo y que claramente lo podríamos llevar también, ¿por qué no?, a un trabajo de formación. Pero miren, 1 a 2 años de trabajo de mini atletismo, ¿eh? Em, 3 a 4 años de tareas, de pruebas múltiples, de 12 a 15 años. ¿Qué significan las pruebas múltiples? Las pruebas múltiples significan que voy a enseñarle todo. Voy a enseñarle tanto lo que tenga que ver con carreras, saltos y lanzamientos. Es decir, no voy a enseñarle solamente a correr, voy a enseñarle todo. Allá fíjate, por los años de entrenamiento. Empezó con el mini atletismo. Cuando tiene su 6.º año de entrenamiento, está en el desarrollo de un grupo de pruebas. ¿Qué significa un grupo de pruebas? Que yo ya lo voy como llevando a lo que viene por su 8.º año de trabajo, lo voy llevando a la especialización. Para que me comprendan, un grupo de pruebas es, no hay velocista que no sea buen saltador, porque coordina la velocidad y el salto. Entonces, un velocista puede ser saltador. ¿Saltador de qué? Saltador en largo generalmente. El triplista no, ya el triplista tiene que trabajar mucho más porque hay una acción muy agresiva sobre el salto triple. No hay un buen velocista que con una gran amplitud de zancada y una buena altura no puede ser saltador de salto en alto. No garrocha, la garrocha es otra cosa distinta también. Entonces, lo voy llevando a un grupo de pruebas que, cuestión que por allá por su 8.º o 9.º año de práctica, lo vayamos llevando a la especialización para que finalmente lleguemos al rendimiento. Y el rendimiento va a llegar en qué edad biológica, entre los 18 y 20 años. Queridos colegas, por eso tenemos que entender que el atletismo es un deporte de maduración tardía, es decir, lleva 10 años formar un atleta. El atletismo es un deporte de maduración tardía, por eso en el alto rendimiento un atleta tiene encima aproximadamente unos 10 años de formación, desarrollo para llegar finalmente al rendimiento. Espero que este cuadro haya aclarado un poquito la idea de lo que significa el desarrollo en el trabajo de un atleta. Y esto implica también el mismo desarrollo a lo que viene, que son las pruebas de saltos y lanzamientos.
Vuelvo a hacer mi cuentita regresiva, lo voy a marcar durante toda la noche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queridos colegas, estamos en carrera para planificar cómo vamos a proyectar nuestro trabajo en las carreras atléticas. Ahí vamos a terminar con esta parte también. Voy a dejar de compartir y vamos a ver si alguien se atreve a hacer algún comentario o alguna pregunta, maestro Hilder, mientras me voy a dar una pausita porque creo que le di duro ahora. Espero que les guste y espero que lo estén disfrutando, al igual que yo, que me siento realmente como un pescadito en el agua. Un fuerte, pero fuerte aplauso virtual. Mejor dicho, maestro fenomenal, excelente. Y yo sí quiero escuchar a un estudiante mío que a pesar que no es de atletismo, y él ya sabe a quién voy a llamar porque él ya sabe que le estoy mirando a la cara, maestro Luis Madroñero, hasta el momento, ¿cómo la ha visto? Listo, bueno, profe. Excelente, hasta el momento excelente. Las dos sesiones han sido, como dije, fuertes, fuertes, porque pues a pesar de que no es lo de patinaje, se asimila mucho, porque se trabaja mucho lo que es pierna y lo que el profe decía, el brazo, ni a que no vaya hacia adentro ni hacia afuera, sino que tiene que ser derecho. Y es lo mismo el patinaje. Si ellas hacen hacia adentro y hacia afuera, descoordinan todo y eso las puede llevar a perder una carrera. Y lo que hay que trabajar mucho es la parte de las piernas. Todo esto que el profe pues dijo acá, ya yo acá lo estoy anotando, lo cual me va a servir para aumentar ese nivel de mis deportistas. Excelente. Gracias, profe. Bueno, quiero Gracias, profe Juan Amado. démosle un saludo a la profe Saray Saldana. Profe Saray, preséntate por favor, profe Saray. Muy buenas noches, profe, ¿cómo estás? Es que me demoré en conectarme porque estaba dictando clase y me cayó un aguacero y me demoré en llegar. Pero ya aquí me presento, mi nombre es Saray Saldaña, soy entrenadora de patinaje de velocidad, llevo 12 años en el deporte. La clase de hoy está increíble, la verdad me parece un tema bastante extenso, bastante espectacular para los físicos, tanto para nuestro deporte, que sabemos que la parte física es demasiado importante en la respiración de nuestros deportistas, en las competencias, la cantidad de vueltas y la reacción. Muchas gracias. Muy bien, Saray, bienvenida. Y darle saludo a otro estudiante que acaba de llegar, profe Lewis Bambagüe de San Andrés Islas, Juan Amado, San Andrés Islas. Lewis, por favor, se nos presenta, profe Lewis. Lewis Bambagüe, Bambagué, perdón. Profe Lewis. Profe Lewis, creo que tiene problemas. Bueno, él normalmente a veces se encuentra en eventos, en cosas, se mueve muchísimo, más como pescado, como tiburón en San Andrés, un duro. Y darle la bienvenida a mi doctor Ángel Gutiérrez Torren, nuestro hermano. Angelito, un saludo. Angelito, Angelito, un saludo. ¿Anda por ahí o no? Sí, un cordial saludo a todos y cada uno de los que están presentes, precisamente aquí en una faena sumamente intensa en la semana, esta semana, ya que es el cierre, ¿verdad? De mi proyecto, la fase del proyecto. Ya precisamente estoy escuchando a mi gran y hermano amigo de la Argentina, mi querido profesor Juan Amado, ¿verdad? Que pude conectarme un poquito tarde, ¿verdad? Y me disculpo por ello, pero, ¿verdad? Las proezas de la profesión pues llevan que uno tenga que hacer diferentes diversificaciones. Así que precisamente estoy escuchando a nuestro querido profe y haciendo mi maleta, ya que mañana a las 4 de la mañana salgo para el aeropuerto a regresar a Puerto Rico. Así que son muchas horas de vuelo, pero estamos sumamente felices y contentos porque todo lo que está sucediendo está siendo efectivo para cada uno, sobre todo los estudiantes del PONAU que están aprendiendo de un gran maestro. Así que, como siempre les menciono, igual que a ti, Hilder, les menciono oídos atentos,
mente clara y corazón abierto. Para adelante siempre y Dios me los bendiga a todos. Bueno, un saludito a la profe Lina Bello. Profe Lina, ¿está por ahí? Para que nos presente. Profe Lina. Profe Lina. Buenas noches. Hola, profe Lina. Preséntate, por favor. Buenas noches, mi nombre es Lina Bello, soy la coordinadora del programa Recreación y Campamentos del Instituto de Deportes de mi municipio. Soy del Rosal, Cundinamarca, Colombia. Eso, bienvenida. Muy bien. Gracias. Bueno, excelente, excelente. Profe, vamos a cerrar aquí.